a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos estudiando la materia Los libros del libro. El libro, la palabra de Dios, la Biblia, el libro por excelencia, que está formado por 66 libros independientes y estamos estudiando cada uno de ellos para que tengamos un panorama general acerca de lo que dice ese libro. Ojalá que estas clases te ayuden a la hora de que tú estás leyendo ese libro de la Biblia y recuerdes el contexto, recuerdes el propósito, recuerdas hilos conductores que tiene este libro que estás leyendo y de esa manera se te hace más fácil la lectura, pero también con recordar la interpretación que tiene ese pasaje. El Salmo 119, versículo 11, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que aplicarla a nuestra vida y decir: eso que estoy leyendo y estudiando es para mí, lo voy a poner en práctica, lo guardo en mi corazón para inmediatamente obedecerlo. De esa manera dice no pecar contra ti, es decir, la palabra de Dios y el Espíritu Santo recordándonos. La palabra de Dios nos ayuda a tener una vida en santidad, una vida para no llegar al pecado. Así que necesitamos constantemente este recordatorio del Espíritu Santo, de todo lo que hemos leído de la palabra de Dios. Así que necesitas leer la palabra de Dios, necesitas alimentarte de lo que Dios nos ha revelado allí, de su plan eterno, de todo lo que Él tiene para nosotros y aún hasta detalles en nuestra vida. Ahí está, la palabra de Dios nos da dirección clara. Así que vamos a tener en cuenta cómo interpretar cada uno de los libros de la Biblia, el panorama de toda la Biblia, tener en cuenta los hilos conductores, para que entonces podamos entender bien de qué estamos hablando. Muy bien, vamos a estudiar entonces las divisiones de la Biblia. Usted sabe que nosotros no, pero estamos estudiando cómo se ha subdividido o agrupado más bien los libros de la Biblia según el estilo que tienen. Así que hemos estudiado el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, hemos estudiado los históricos y ahora estamos en los poéticos y hoy vamos a tocar exclusivamente el libro de Salmos. Ya hemos visto Job, ahora estamos viendo Salmos. ¿Y de qué manera entonces Dios nos habla a través de los salmos? Y tener en cuenta esto, son poéticos. Hay poesía. No es lo mismo interpretar un libro poético que un libro histórico. Esto es literal. Pero acá hay mucho de simbolismos que hay que tener en cuenta. Así que es importante a la hora de interpretar que nos demos cuenta esos detalles que tiene, ¿no? Muy bien, vamos a estudiar entonces el libro de Salmos. Salmos, perteneciendo a libros poéticos, ¿no? Ya hemos dicho Salmo, Job, Proverbio, Eclesiastés, Cantares pertenecen a este grupo. Y para ello siempre recomendamos leer detenidamente el pasaje. Son libros, es un libro de poesía y como una poesía debe tomarse la delicadeza de leerlo con pausas. No es leer todo apurado, no es leerlo como si fuera una crónica, no es leerlo como una historia, es leerlo como una poesía. Así que hay que darle énfasis, hay que detenerse en algunos puntos, hay mucha acentuación, hay muchos puntos y aparte, hay algunas pausas. Usted ha leído seguramente ya el libro del Salmo y habrá visto esas palabras, la palabra Selah, ¿no? Con H. Eso significa pausa. Es una pausa que uno tiene que detenerse cuando está leyendo la Escritura, porque seguramente lo que viene a continuación, después de esa pausa, tiene una importancia fuerte para el salmista. Entonces, usted tiene que hacer la pausa y leer con expresión lo que continúa, porque ustedes saben que es así, ¿no? Cuando nosotros hacemos una pausa, quiere decir que estamos esperando la atención de otra persona por lo que va a venir después. Así es el Salmo, por eso es importante esas pausas que menciona allí cada uno de ellos. También hay que interpretarlo correctamente. Recuerden, la poesía tiene un contexto. A veces entendemos un poco el contexto, a veces hay un subtítulo que tiene un poquito de contexto, otras veces los tenemos que deducir por lo que está diciendo el salmista.
Entonces es importante entender que eso nos puede ayudar para entender mejor qué es lo que está tratando de decir, qué expresa el salmista en este escrito. Así que en esta poesía vamos a darnos cuenta que hay muchas cosas que estudiar. Muy bien, acá tenemos el libro de Salmos. El libro de Salmos está justo en el centro de la Biblia. Alguien se puso a contar los versículos bíblicos y llegó a la conclusión de que el Salmo 118 y el versículo 8 es el centro, ¿no? El que confía en Jehová. Y ahí está justamente la mitad de la Biblia. Así que estamos en el libro que cuando tú abres la Biblia a la mitad te vas a encontrar con Salmos. Y bueno, ha habido muchas cosas importantes que ha definido el libro de Salmos. El libro de Salmos, aún en nuestra historia, la historia occidental, ha habido una preponderancia bien importante para el libro de los Salmos. Mucha influencia ha tenido en nuestra sociedad. Usted sabe que el astronauta Edwin Aldrin leyó el Salmo 8 y dejó la Biblia abierta en la luna. Sí, tal vez algunos no se acuerdan de eso, pero dejó la Biblia abierta en el Salmo número 8, ¿no? Por decir cuán grande es Dios y todo lo que ha creado y su creación maravillosa como lo revela, ¿no? Es importante recordar los salmos como han marcado nuestra historia. A pesar de que hoy hay ateos que la quieren destruir, nosotros tenemos una historia que tiene que ver con la Biblia. Así que no podemos dejarla de lado, no podemos quitarla porque comenzamos nuestra historia con la palabra del Señor. Cuando leemos los salmos, nos vamos a encontrar que se expresan sentimientos muy profundos, ¿no? Estas personas que escriben estos salmos son personas necesitadas, a veces quebrantadas, muchas veces humilladas, o que han pecado delante de Dios y están pidiéndole perdón al Señor, ¿no? Así que es un sentimiento que ellos tienen que es bien intenso, a veces las emociones son exaltadas, hay melancolía, a veces hay un poco de desaliento, pero siempre está la reflexión donde Dios tiene control de la situación, yo sé que el Señor va a estar obrando, yo confío en Él, mi corazón puede desmayar, pero yo sé que en el Señor es así, pero yo sé que Dios, ¿no? Y la alabanza hacia el Señor también. Así que por eso es que vamos a encontrar esto. No, fíjese que los salmos no te dejan solo con la queja, te dejan con la seguridad de que Dios va a hacer algo con esa situación. Alguien también ha investigado el libro de los Salmos a través de la psicología y dijo que hay por lo menos 126 experiencias psicológicas dentro de ese contexto. Bueno, mira, hay para todos los gustos, ¿no? Hay para todas las personas. Siempre hay una respuesta de Dios para cualquier dificultad, situación, sea externa o interna, que nosotros pudiéramos entregarle al Señor. Así que bueno, leemos la palabra de Dios y cuando leemos los salmos, entendemos de por qué tenemos que adorar a Dios, por qué alabar a Dios. Los salmos te lo van a explicar una y otra vez porque realmente te vas a dar cuenta que Dios es merecedor de la alabanza, la adoración. Así que ahí se va a recordar mucho también la historia del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, las intervenciones de Dios milagrosas, justamente motivar al pueblo para decir alaba al Señor, recuerda lo que Él ha hecho. Esas historias son importantes para nosotros porque también tenemos nuestras pequeñas o grandes historias donde hemos visto la intervención de Dios. Si Dios ha sido fiel en los salmos, también lo es ahora, porque no hay diferencia para Dios. El carácter de Dios es eterno, así que Él sigue siendo fiel. Recuerda tus historias con el Señor, cuántas cosas Dios ha hecho contigo. Así que eso te motiva para seguir alabando al Señor a pesar de los momentos que puedas estar pasando en este tiempo. Dale gracias a Dios, recuerda que hay un triunfo en el Señor. Dios está preparando el camino, la puerta, llegará el momento justo para que podamos adorar al Señor en toda su plenitud. Así que vamos a encontrar que en los salmos no es solamente poesía de alabar al Señor, también hay mucha doctrina, hay teología, hay profecía, se habla mucho de Cristo, se habla mucho de profecías acerca de lo que iba a pasar con el Señor. Así que son cosas importantes a tener en cuenta. Muy bien, nosotros vamos a estudiar los salmos en 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de grupos de características donde vamos a considerar los libros del Salmo a través de estas perspectivas. A ver cómo son los libros de los Salmos, qué es lo que revela, qué contienen. Vamos a comenzar con características
especiales que tienen los salmos, ¿no? Aquí en este lado, pues ahí van a aparecer las características. En primer lugar, decimos que en hebreo el nombre salmos tiene la palabra que está aquí, Tehilim, que tiene que ver con lo que es cantos de alabanza. Así era en el hebreo. Sin embargo, en el griego, que es la versión que tenemos nosotros, se ha escrito en griego, ¿no? También porque entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, toda la versión del Antiguo Testamento se pasó al griego porque era el idioma que se usaba en ese momento, ¿no? Por la invasión de los griegos. Así que aquí, cuando pasan, y la versión se llama la versión de los 70, porque fueron 70 o un poquito más de personas que hicieron esa traducción al griego, entonces le pusieron el título en griego. Entonces el título ahora pasa, ¿no?, por la palabra psalmoi, que significa poema cantado con instrumentos de cuerda. Así que cuando estamos leyendo los salmos siempre hay instrumentos, ¿no? Y la mayoría de veces son instrumentos de cuerda, pero no es siempre, hay muchos otros instrumentos también. Ahora, también se usa la palabra psalterión, que significa libro de los salmos, y justamente ahí es donde están la mayoría de las características más importantes por el cual se usa este nombre. De ahí viene salmos, ¿no? Pero viene justamente de psalterión. En la Biblia hebrea tenemos que decir también que el libro de los salmos se encuentra en la agrupación llamada los escritos. Entonces, primero está la ley, los profetas. Vieron que el Señor muchas veces hizo esa reflexión. Dijo, fíjese que esto está en la ley y los profetas. Ok, ley y los profetas. Después siguen los escritos, que justamente ahí dentro están los libros poéticos, incluyendo el libro de Salmos. Así que los salmos pertenecen a los escritos. A los escritos. Bueno, vamos a borrar esto para que no hagamos lío. Palabra clave. Vamos a encontrar siempre la palabra aleluya. Aleluya, ¿sí? Podemos decir halel y ya, que es alabar a Jehová o alabar al Señor. Ese es el origen de la palabra. Hoy por hoy tú puedes escuchar que muchas personas que hasta son ateas dicen aleluya. Ellos no lo saben, pero al decir aleluya están diciendo alabado sea Jehová, ¿no? Estamos alabando a Dios. Sé que no tienen eso en su mente, ¿no? Pero porque esta palabra ha sido muy usual en muchos otros contextos, ¿no? Pero la realidad es que esta palabra aparece en el Salmo, en esa expresión de alabanza continua hacia Dios. Vamos a encontrar mucho diálogo divino-humano. El ser humano expresándose ante Dios por la necesidad, por la situación que se puede encontrar, y la respuesta de Dios, a veces están implícitas, otras veces estoy esperando esa respuesta que, según lo que hemos leído también en los libros históricos, si hablamos por ejemplo de David, sabemos que esa respuesta siempre ha llegado, siempre hay una respuesta de Dios. Pero es interesante ver cómo se plantea la necesidad de respuesta, cómo lo plantea el salmista, cómo lo dice, cómo lo expresa, cómo lo siente. Y uno se identifica mucho con los salmistas, porque son iguales que nosotros, expresan lo mismo, sienten lo mismo, a veces se quejan por algunas situaciones, pero no solo es queja, no es murmuración, no es lo mismo murmuración que queja. La queja es expresar la condición con la confianza de que Dios hará algo en esa situación. Por eso es diferente. Así que aquí es donde se ponen en evidencia las necesidades del pueblo y la respuesta de Dios para esas necesidades. Bueno, decimos que es una revelación divina de aplicación universal. No es solamente para los judíos. Creo que tú y yo sabemos eso. Esta aplicación es para todas las culturas, en todos los tiempos, porque cada vez que leemos los salmos, Dios nos habla directamente por ellos y nos da una certeza interior en nuestro espíritu, convicción de que lo que hemos leído es palabra de Dios. Dios nos da esa seguridad y decimos, gracias Señor, porque sé que me estás hablando, a pesar de que hace tantos cientos y hasta miles de años que se han escrito, ¿no? Esa es la realidad. Hay una aplicación universal a nuestras vidas. Otra cosa muy interesante de los salmos es que están llenos de Cristo. Hay mucho mesiánico acá, ¿no? Mesías, el Mesías que iba a venir. Hay muchas profecías, se muestra
todo lo que Dios ha planificado, ¿no? en esa llegada del Mesías, y lo adelanta un poquito en estos salmos de lo que iba a pasar. Si tú lees Salmo 19, Salmo 22, te vas a encontrar con que hay expresiones que la dice Jesús, ¿no? Como Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la cruz está justamente en salmos que iban a repartir sus vestidos y echar suertes, y todas las referencias, o muchas de las referencias de los evangelios, cuando dice para que se cumpliese la escritura, están sacadas de salmos, la mayoría de ellas. Entonces, por eso es importante prestar atención. Lucas 24:44, ¿no? Dice: cuando se apareció a los suyos después de la resurrección, el Señor Jesús le dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Por eso los salmos hablan mucho de esa revelación de Cristo, ¿no? para nosotros. Tenemos también, hay que, por ejemplo, Mateo 26:30, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Es decir, Jesús, antes de ir a la cruz, cantó salmos, ¿no? Normalmente los que se cantaban en tiempo de Pascua era el Salmo 116, 117, 118, y ahí hay mucho de la obra del Señor Jesús en la cruz, ¿no? De lo que iba a suceder, ¿no? Por ejemplo, Salmo 18, el 27 y 28 dice: Jehová es Dios, nos ha dado luz, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Es decir, es la forma como se expresa también para el Mesías, lo que iba a suceder cuando él iba a venir. Muy bien. Otra cosa interesante es correspondencia con el Pentateuco. ¿Qué quiere decir eso? ¿Usted se ha dado cuenta que cuando empieza a leer el libro de Salmos, hay algunas partes donde dice libro? Por ejemplo, el Salmo 1, si lo tiene ahí, dice acá arriba, libro 1, y empieza el capítulo 1. Si usted sigue adelante, va a encontrarse que en el Salmo 42 aparece el libro 2, y así sucesivamente hay 5 subdivisiones de los salmos que están agrupados, ¿no? Y uno dice, ¿por qué? Cuando agruparon los salmos, lo que hicieron fue juntar salmos que tengan el mismo tema, ¿no? El mismo contenido. Y es interesante esto, porque del Salmo 1 al capítulo 41 tenemos el libro 1. Y el libro 1, todo lo que se menciona tiene que ver con los temas de Génesis. Así que el libro 1 es Génesis. Ahí va a encontrar el hombre perfecto, pero el hombre caído, las consecuencias, la línea mesiánica que viene por Abraham, Dios formando a su pueblo. Todo eso lo encuentras desde el Salmo 1 hasta el Salmo 41, el libro 1. Ahora, una vez que pasas al Salmo 42, dice libro 2. El libro 2 en el Pentateuco, ¿cuál es? Éxodo, ¿no? Así que a partir de ahí, del capítulo 42 hasta el 72, vas a encontrar temas que se refieren al Éxodo. La liberación de Egipto, los mandamientos, las leyes que Dios da. Así que todo eso lo vas a encontrar en el libro 2. Después vas al capítulo 73 y dice libro 3. En Pentateuco el libro 3 es Levítico. Así que vas a encontrar desde el capítulo 73 hasta el 89 asuntos que tienen que ver con lo que dice Levítico, ¿no? Ahí va a encontrar sacrificios, servicios de los levitas, los sacerdotes, vas a encontrar alabanza, todo lo que hay en la parte de Levítico ahora está expresado en los Salmos en el libro 3. El libro 4 corresponde a Números justamente y empieza desde el capítulo 90 hasta el 106. ¿Qué vas a encontrar ahí? Pues temas de números, como por ejemplo lo que es el registro de las historias, milagros, Israel en el desierto, cómo Dios había sido fiel en todo ese tiempo de desierto y cómo el pueblo de Israel fue rebelde. Lo encuentra justamente en este libro 4. Y el último, el libro 5, obviamente corresponde a Deuteronomio. Así que desde el Salmo 107 al 150 vas a encontrar los salmos que hablan acerca de una recapitulación, de hacer memoria, de ver la historia y de alabar a Dios y darle gracias porque la victoria está segura, seguro va a venir. Ahí después de Pentateuco viene ya, después de Deuteronomio venía la conquista de la tierra prometida. Así que todo esto es una conexión muy maravillosa, ¿no? Para tener en cuenta. Así que si tú leíste Pentateuco, cuando leas los Salmos, recuerda esto, ¿no? Estoy en la parte de Génesis, después Éxodo, y así según el libro a lo que le corresponde. Bien.
También tenemos que saber que la iglesia, cuando empezaron a reunirse, incluyeron los salmos. De hecho, el apóstol Pablo dice, ¿qué hay, hermanos míos, cuando os reunís? ¿Alguien tiene un cántico? ¿Alguien tiene un salmo? ¿No? Fueron habituales los salmos dentro de la iglesia cristiana. Pueda que lo lean, pero lo más probable es que lo cantaban, ¿no? Porque también tenía un canto cada una de ellas. Así que en sus reflexiones, la liturgia, hasta la escatología y la doctrina en general, siempre estaba allí los salmos. Era base para las enseñanzas, base para predicaciones de Cristo como el Mesías. Lo tenemos allí. Así que ese fue el himnario, digamos, la guía de las oraciones de los creyentes. Muy bien. Así que características especiales de salmos es lo que hemos visto aquí. Segundo aspecto que vamos a considerar de salmos son los escritores y compiladores. No creas que solamente David escribió los salmos, porque hay muchos escritores y compiladores de los salmos. Así que aquí tienes, por ejemplo, la lista de los que se mencionan en los salmos. Tienen David. David sí escribió por lo menos 37 salmos, que sabemos que fueron salmos de David. Hay otros que no sabemos, pero intuimos que podría ser por el contexto, por la forma en que se escribe, ¿no? También están los hijos de Coré. Los hijos de Coré eran levitas que siempre participaban de la liturgia, de la alabanza a Dios en el pueblo de Israel. Así que ellos expresaban mucho lo que sentían, y lo vas a encontrar entonces cuando debajo de su título o del título principal del Salmo dice alabanza de los hijos de Coré o algo similar. Son ellos. También vas a encontrar Salmo de Asaf. Asaf era un personaje que era líder de la alabanza en tiempos de David. Así que aquí Asaf estaba interviniendo directamente. Atento, porque también hay algunos salmos que son de Salomón. Salomón también, a pesar de todo lo que escribió, también escribió poesía, también escribió salmos, y hay algunos que están también dentro de los salmos. También tenemos a Emán Esraíta y Etán el Esraíta, que son personajes que también pertenecían al grupo de la alabanza del pueblo de Dios, así que ellos mismos también habían escrito, algunos, no son muchos, ¿no? Tenemos también a Moisés escribiendo. Tenemos el Salmo 90, que lo escribió Moisés, y es muy lindo salmo. La verdad es que nos expresa qué rápido es la vida, ¿no? Qué temporales que somos nosotros, y cómo Dios es eterno y cómo debemos sujetarnos a Él para que nos dé sabiduría. No te pierdas el Salmo 90, escrito por Moisés. También está Jedutún, otro músico del tiempo de David. Tremendo músico, lo puedes leer en Crónicas, también tenemos ese contexto, que también escribió algunos salmos. Y también Ezequías, el rey Ezequías ha sido uno de los que ha trabajado para compilar salmos también, eso es lo que dice la historia hebrea, ¿no? Y que ha ayudado para que después, con el tiempo, entonces todos estos salmos hayan sido agrupados en, acuérdate, la parte de los escritos de la palabra del Señor, no para ellos. Así que también, escritores y compiladores. ¿Qué propósito? ¿Con qué propósito se escriben los salmos? Pues la verdad es que tenemos varios propósitos a tener en cuenta, así que cuando leas la palabra de Dios, recuerda cada uno de estos propósitos que están marcados aquí, ¿no? En primer lugar, es la presencia de Dios manifestada. ¿Cómo es que en dificultades y momentos que son alegres, tenemos que ver que Dios se manifiesta? Así que siempre se manifiesta a Dios, no cuando solo estamos bien o solo cuando estamos mal, sino que esa presencia de Dios siempre está con el pueblo de Dios, que se mantiene unido a Él. Los salmos expresan eso para hacernos sentir más cerca de Dios, hacernos sentir y recordar que la presencia de Dios está siempre con nosotros. En segundo lugar, también la necesidad de agradecerle a Dios. Dios es dador bueno, de misericordia, así que lo mínimo que podemos hacer es darle gracias, pero de todo corazón. ¿Recuerdan a Jesús, no? Cuando el Señor sanó a 10 leprosos y solo vino uno? Y dice, ¿dónde están los 9? Que no nos encuentre nunca así el Señor, que nos encuentre siempre ahí a sus pies dándole gracias. Gracias por sus favores, sus misericordias. Vas a encontrar el Salmo 103, ¿no? Que nos exhorta al alma, ¿no? Para bendecir a Dios, darle gracias por todo lo que Él está haciendo y no olvide ninguno de sus beneficios, ¿no? Todo lo que Dios hace a favor de cada uno de nosotros. También, en tercer lugar, es celebrar
la comunión con el Señor, ¿no? Esta relación personal, íntima con Dios. Los salmos la fortalecen, ¿no? Nos animan a seguir y a crecer en esa intimidad con el Señor. Muchas veces el único que nos va a entender es el Señor. Los demás no nos entienden, los demás parece que inclusive hasta nos estamos ganando más enemigos y no sabemos por qué. Entonces podemos ir como los salmistas a Dios y decir, bueno, Señor, yo tengo comunión contigo, quiero crecer contigo, quiero escucharte a ti, quiero tener tu dirección. En cuarto lugar, es recordar las intervenciones de Dios. Los salmistas lo hacían bajo su contexto, que eran justamente las intervenciones de Dios en medio del pueblo de Israel. Bueno, nosotros también recordamos esas intervenciones y decimos, qué grande el Señor, ¿no? Que abrió el Mar Rojo, o que destruyó al ejército de Faraón, o que volteó el muro de Jericó. Pero también hay cosas que nos pasan a nosotros y que tenemos que honrar a Dios, darle gracias, ¿no? Recordar esas intervenciones porque nos recuerdan su carácter, nos recuerdan lo que Dios hace. Bendito sea el Señor. En quinto lugar, experimentar la liberación de Dios. Muchas veces esa liberación no viene inmediatamente. Les pasó a los salmistas. Pero en ti espero, Señor, decían, ¿no? Señor, yo sé que vas a actuar y parece que todavía no. ¿Y qué pasa que tú no actúas? Dice eso los salmos. Pero yo confío en ti y esperaré en ti. Nos animan mucho a entender cómo poder nosotros también esperar el tiempo de Dios para lo que Dios quiere hacer. Así que esa liberación puede ser de opresiones, de persecuciones del enemigo. Claro, hoy por hoy no tenemos las persecuciones que tenían los judíos directamente a través de enemigos literales. Hoy la palabra de Dios dice que nuestros enemigos no son las personas, es el diablo, sus huestes, ¿no? Que están organizados para estar en contra de la iglesia, en contra de nosotros, pero nos levantamos con la autoridad del Señor. Así que cuando tú leas en los salmos los enemigos, recuerda que tus enemigos no son las personas, es el diablo y sus huestes. Así que recuerda de tomar autoridad en el nombre de Jesús, recordar que Dios nos dio poder para vencer al enemigo. Así dice su palabra. Sexto, ver las respuestas de Dios al clamor. Muchas veces la oración no es simplemente un Padre, te pido que hagas esto, amén. No, Dios quiere ver pasión en nosotros, Dios quiere ver deseo de que Él lo haga. Dios quiere ver que no es solamente suplir nuestra necesidad, sino que Dios se haga grande en medio de nuestra necesidad. No es lo mismo pedir algo para que yo esté bien y cómodo que pedir para que Dios sea glorificado y honrado. Esas son realmente las que el Señor contesta, ¿no? Claro que Dios nos ama y quiere bendecirnos y quiere que estemos bien, pero si yo solamente pido por algo egoísta, para quedarme quieto y no decir nada de que Dios lo ha hecho, ¿por qué Dios tendría que satisfacer esa oración? ¿No? Por eso, fíjense, vamos a los salmos y vemos que las oraciones es para que Dios sea engrandecido en medio de mi situación. Así que le entrego mi situación a Dios y quiero que Dios sea grande. Y cuando Dios la resuelva, yo debo publicar lo que Dios ha hecho en mi vida. Así que si tienes muchos testimonios de la obra de Dios en ti y estás callado, has dejado pendiente lo que los salmos nos están diciendo que debemos hacer. Así que cuando hay una respuesta de Dios, la debo contar, la debo publicar. Empezando por mi familia, por mis amigos, en la iglesia, donde sea. Pero yo tengo que decir cuán grande es Dios en mi vida. Es un principio por el cual nos mueve a que alabemos al Señor en todo momento. Y por último, expresar alabanza y adoración al Creador. Sea que tengas algo o que no tengas nada, sea que Dios te dio todo o que lo perdiste todo, al final nosotros hemos sido creados para alabar a Dios, para adorar al Señor. Por tanto, los salmos te van a llevar siempre a adorar a Dios, a exaltarlo, a alabarlo, ¿no? Se lo merece el Señor. Así que en estos propósitos vas a encontrar, ¿no?, cómo Dios entonces responde a ese clamor de angustia, ¿no?, y nos da esperanza para recibir la respuesta, para servir, para recibir la liberación que Dios tiene para nuestras vidas. Así que los salmos nos lleven y nos motiven a estos propósitos para nuestras vidas. Muy bien. A ver, otro aspecto de los salmos son los epígrafes. ¿A qué nos referimos? Nos referimos cuando
Por ejemplo, tenemos aquí en el Salmo 5, fíjate, acá dice plegaria pidiendo protección al músico principal sobre Neilot. Salmo de ¿qué es Neilot? Bueno, vamos a tener que investigar porque la Biblia misma ahí no lo dice. Hay que investigar en la palabra hebrea y ver qué significaba para ellos en ese momento. Así que aquí tenemos una lista de todos los epígrafes que hay en los salmos. Vamos a ir uno por uno empezando desde aquí. A ver, ¿qué significa Nejinot? Nejinot está en el Salmo 4 y esta palabra en hebreo significa con instrumentos de cuerda. Es decir, cuando se lea el Salmo 4, ¿no? Esa oración vespertina de confianza en el Señor, ¿no? Creo que sabes el versículo donde dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Ese es el Salmo 4. Eso hay que leerlo y cantarlo con instrumento de cuerda. Así que agarra una guitarra si quieres, puede compartir de esa manera. Pero es un instrumento de cuerda acompañando al Salmo. Nehilot, que está en el Salmo 5, esa palabra significa con instrumentos de viento. Así que no es cuerda, es viento. Es algo más pausado, más, puede ser hasta más melancólico, inclusive también, ¿no? Vamos a la otra palabra. Seminit, que está en el Salmo 6, significa en hebreo aplicado a la octava o arpa de 8 cuerdas, es decir, se usaba para tonos bajos, entonces se usaba normalmente para coro de varones, así que cuando dice allí seminit, normalmente son notas graves que la cantaban varones o instrumentos tocándolo bien bajo. Salmo 7 tenemos otra palabra que dice sigayón. Sigayón significa una meditación, puede ser también un mover de emociones o mover pensamientos. Algunos lo han tomado como una lamentación, pero con mucha pasión, ¿no? Había un sentimiento fuerte. Tenía que ser entonarlo con emoción, en voz alta, con pasión. Alguien también dijo que era un ritmo salvaje delirante, es decir, algo fuerte, apasionado, rítmico, ¿no es cierto? Eso es lo que quiere decir un sigayón. Luego encontramos la palabra hitit. Hitit es un instrumento musical que pertenecía a la ciudad de Gat. Gat parece que había creado instrumentos y había uno muy particular que lo habían inventado ellos. Así que cuando se dice con hitit significa el instrumento que se usaba en ese momento en la ciudad de Gat. También el Salmo 8 habla del lagar. El lagar, recuerda que tiene que ver con el lugar donde se pisaban las uvas, así que puede ser que sea la música que tenga que ver con animar en el tiempo de vendimia, ¿no? Cantándole para aquellos que pisaban las uvas a través de las canciones, ¿no? Siempre con el sentido de que es alabanza a Dios, ¿no? Podían hacer un buen trabajo. Escucha, no es también interesante para nosotros, ¿no? Mientras estamos haciendo algún trabajo que sea monótono, pon música, alabanza, adoración de Dios, hay un salmo que te motive para hacer el trabajo. Muy bien. Otra palabra, estamos en Mut Laben. ¿Qué significa eso? Significa muerte de un hijo o muerte de un campeón. Aquí entonces tiene que ver como el Salmo 9, algo triste, ¿no? Es casi un funeral, se canta muy pausado, muy lento, porque eso es lo que está significando justamente esa palabra. Otra, también tenemos Higayón Selah, así que eso significa un llamado a meditar sobre lo que se ha acabado de cantar, ¿no? Es como que piensa, reflexiona, ¿no? Y bueno, fíjate bien lo que hemos cantado. Era un sonido solemne, tranquilo, que ayuda a meditar, ¿no? En la palabra de Dios y en lo que Dios dice. Otra palabra, Mictam. Muchas veces aparece en los salmos. Mictam de David. ¿Qué significa eso? Bueno, no está muy claro para los estudiosos, ¿no? Pero parece que es para pedir protección contra los enemigos o que se cantaba en forma baja. Es decir, si estamos rodeados de enemigos, ¿no? Y para pedir protección al Señor, o también si realmente estaban ahí, cantar en voz baja para que no se escuche mucho, ¿no? Así que es cantar en voz baja. Ahí lo tenemos entonces a lo que sería el Mictam, ¿tá? Por ejemplo el Salmo 16. Otro, después de Mictam, sigue el Ajelet Sahar, significa siervo del amanecer. Aparentemente era una canción que se llamaba así, muy conocida de esa época, y entonces se lo ponía aquí al Salmo, por ejemplo, 22, para que lo canten con ese tipo de melodía.
Entonces, en esa época ya sabían de qué canción se trataba y le ponían la música que tenía que ver con esto, una música conocida que era el Agelet Zahar. Bueno, también tenemos Maskil. ¿Qué son Maskil? Era un poema contemplativo o didáctico, así dice la palabra, ¿no? Puede ser que, motive a la enseñanza o aprendizaje o a meditar en la palabra de Dios para que podamos aprender mejor. Por ejemplo, el Salmo 32 dice esto. Bueno, recordemos, también está Jedutún, pero Jedutún era uno de los principales coreutas designados por David para poder dirigir la alabanza y la adoración en la congregación. Eso está en el Salmo 39, así que es un nombre de persona. Puede que también encuentres en el Salmo 45 la palabra sobre lirio. ¿Qué es lirio? Bueno, eso indicaba una melodía nupcial. Así que cuando alguien se casaba, pues le cantaban canciones con lirios. Lirios tenía que ver con música alegre, música que tenía que ver entonces con lo que era un casamiento. Y ahí entonces tenemos, por ejemplo, el Salmo 45. Después también está la palabra alamot. Alamot significa canto en voz femenina, un tono alto soprano. ¿Se acuerdan que decíamos uno que era octava abajo, no para varones? Esto es justamente para las damas, bien arriba, bien alto. Así que estamos hablando de alamut. Bueno, Asaf, recordemos, otro nombre de persona, ¿no? Asaf era un compositor y músico de algunos salmos, por ejemplo el Salmo 50, justamente es de él también. Vas a encontrar otra frase que dice sobre no destruyas. Esta frase puede ser que sea también el comienzo de una canción muy conocida de esa época. Entonces, al Salmo 57, que dice esa frase, había que cantarlo con esa música y esa entonación conocida, ¿no? Parecido a lo que habíamos acabado de hablar cuando lo que era el Agelet Zahar, ¿no? Son canciones que tenían cierta melodía que ya las conocían todos, entonces la cantaban en base a esa música. Muy bien, también para cantar sobre Mahalat. Esta palabra era un nombre de una canción o un nombre de un instrumento como una flauta que se tocaba en ocasiones que eran más tristes que alegres, ¿no? Las flautas eran como para calmar un poco más los ánimos, ponerse más melancólico, poder meditar. Salmo 88 entonces dice exactamente eso. Y hay también en un salmo, en el Salmo 56, una frase mucho más larga que dice sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante. ¿Qué significa eso? Bueno, puede que se refiere a la tonada o al ritmo. Algunos puede ser que lo conecta con el tema de este salmo, pensando que representaba como una paloma en problemas y así David se encontraba en esa situación, bajo esos problemas. Así que no está muy claro, pero puede ser esto, ¿no? Como en transición. Y esa transición pues es tiempo de esperar en el Señor. Todas estas notas y todos estos detalles y epígrafes no lo escribieron los autores. Eso se agregó después del exilio de Babilonia, ¿no? Allí fue entonces donde tal vez Esdras, junto con todos los demás judíos que trabajaban para la conservación de la escritura, hayan puesto estas frases para recordar a aquellos que leían y cantaban los salmos para tener esa orientación bien particular. Muy bien. ¿Qué más? Clasificación. No todos los salmos son iguales. Usted va a encontrarse que hay algunos que parecen más melancólicos, otros que son más firmes, otro de declaración de victoria, otro de tristeza, otro que estamos desesperados. Son todos diferentes y tienen una clasificación según ese contenido que tienen. Bueno, vamos a ver. La primera la llamamos elegías. Elegías es cuando hay un clamor personal de ayuda. Así que un salmo que dice, Padre, no te necesito, cuando dice, ¿por qué me has desamparado, Padre mío y demás? Ese clamor que hay en el salmista, entonces hace que incluyamos a ese salmo en el grupo de las elegías. Es el más popular, es el que marca el estado anímico, la necesidad. A veces encontramos aquí quejas, angustias, persecución, calamidad, ¿no? Y está escrito en primera persona. Yo, ¿por qué, Señor, me pasa esto? ¿Qué pasó que me quedé solo? ¿Por qué? ¿No? Y toda esa, esa plegaria que se hace, ¿no? Donde Dios empieza a responder y se apela a la misericordia de Dios, siempre, ¿no? Señor, tú eres fiel, tu misericordia permanece para siempre. Hay una afirmación de confianza en Dios, no es solo queja.
Fíjese, esa es la gran diferencia. ¿Por qué a Dios le molestaba la queja de los judíos? Digo, de los que salieron de Egipto. Porque no había afirmación de confianza en Dios. Solo era queja y que no va a pasar nada y nos vamos a morir todos. Bueno, los salmos no dicen eso. Dicen que estamos en una situación desesperante, pero yo confío en Dios. Yo sé que el Señor algo hará de esta situación. Eso es fe. Eso es seguridad y dependencia del Señor. Bueno, puede haber también elegías que sean comunitarias, ¿no? Que no es solamente una sola persona, sino que todo el pueblo se reunía y todos juntos lo que hacían era clamar a Dios por una situación de país, por una situación de guerra, por una situación de hambre. Clamaban todos juntos, entonces era una elegía comunitaria. Muy bien. En segundo lugar, tenemos salmos que son de acciones de gracia. No vas a encontrar esa queja, ese clamor y esa... No, vas a encontrar agradecimiento al Señor por todo lo que Dios da. Así que es un cántico personal de gratitud al Señor, como por ejemplo el Salmo 34, ¿no? Ahí hay agradecimiento por esa intervención extraordinaria del Señor, ¿no? En medio de cualquier calamidad, dificultad, opresión, ¿no? Hay un testimonio, ahí se manifiesta lo que Dios está haciendo también en la vida del salmista y llama a otros a unirse, ¿no? Fíjese, ven tú también, vamos a alabar al Señor y darle gracias por lo que hace. Muy bien. También encontramos otros salmos que son himnos, es decir, cántico de alabanza a Dios por lo que Él es, ¿no? A Dios como el único objeto de adoración. Nos olvidamos de todo lo demás y nos concentramos solo en Dios. Ni siquiera nuestro problema, ni lo que nos está pasando. ¿Quién es Dios? Adoración. Hay un regocijo por la bondad de Dios. Salmo 8, Salmo 103, ¿no? Hay mucho de gozo y gratitud en Dios, reconociendo su poder, reconociendo su misericordia. Se usa la palabra aleluya porque estamos alabando al Señor. Así que esos son los himnos. También tenemos los sapiensales o didácticos. Tienen que ver con aprendizaje. Así que estamos hablando de salmos que son de educación. Incentivan a confiar en el Señor, nos mueven a la obediencia, afirman valores espirituales, morales, ¿no? Encuentras, por ejemplo, el Salmo 1, bienaventurado el varón, ¿no? Y eso aprendemos, ¿no? ¿Cómo tiene que ser el varón que confía en el Señor? Pues lee el Salmo 101, ya está bien explicado. El Salmo 82, el Salmo 119 también es didáctico. Fíjese que inclusive hasta están escritos en acróstico, hebreo, no español. El acróstico, tomando las letras del alfabeto hebreo, ¿no? Comienzan allí entonces toda una descripción. Por eso esos párrafos que tiene el Salmo 119 es porque tiene que ver con la letra del alfabeto hebreo. También, en quinto lugar, tenemos salmos de la realeza. Es decir, hay muchos reyes que escribieron, bueno, muchos reyes. Tenemos a David, a Salomón, que han escrito salmos y hablan del rey que depende de Dios y el rey que tiene que ser dirigido por Dios, ¿no? Para que, bueno, la honra y la gloria de Dios siempre esté allí en primer lugar. Así que predomina esa figura del rey, esa dinastía con Israel. Por ejemplo, el Salmo 2, ¿no? Y ahí hay conexión con el Mesías, ¿no? Así como el rey David, bueno, él estaba expresándolo en ese salmo, hay una revelación de que el rey sobre todas estas cosas es Dios, pero también su hijo, dice eso el Salmo 2, el hijo, y hablando acerca de lo que es el Mesías que iba a venir. Bueno, en sexto lugar, también tenemos los imprecatorios. ¿Qué significa eso? Son los pedidos de venganza. Esos son los más difíciles de asimilar. ¿Por qué? Porque hoy vivimos en la gracia, el Espíritu Santo está en nuestro corazón y ya no hay más deseo de venganza, ni deseo de justicia de Dios que los aniquile a todos. No, eso ya ha pasado porque Dios ha trabajado en nuestro corazón y el Espíritu Santo nos dice, vamos, como dijo Jesús, amemos a nuestros enemigos. Pero en el Antiguo Testamento, estos imprecatorios era hablar contra los enemigos del pueblo de Israel, que habían venido los babilonios y los habían destruido a todos. Entonces ellos piden a Dios que hagan lo mismo con ellos. No piden por los filisteos, contra los filisteos que se vienen a ocuparle su territorio, a matar a su familia, están orando para que Dios intervenga con ellos. Es decir, los imprecatorios hacen eso, ¿no? Ese clamor de venganza, castigo, maldiciones, justicia punitiva. Entonces, bueno, hay que entenderlo en ese contexto, en el contexto del Antiguo Testamento, donde, bueno, la diferencia del Nuevo es que Cristo ahora trabaja en nuestro corazón y ya no hay deseo de venganza, ¿no? Porque estamos haciendo lo que el Señor nos ha pedido.
También tenemos salmos penitenciales. Penitenciales significa que eran salmos de arrepentimiento, de pedirle perdón al Señor porque hemos sabido que le hemos fallado. Por ejemplo, el Salmo 51, que lo escribe David después de haber caído en adulterio y haber matado al esposo de la mujer con que él había caído en adulterio. Entonces, después de todo esto, él pide perdón al Señor y ahí está registrado en el Salmo 51. Por eso se llama penitenciales. Y después, por último, están los litúrgicos o generales, que hablan aquellos de aquellos que van a ir al templo a adorar a Dios. Fíjense que los vas a encontrar mucho entre el Salmo 125 al 130. Ahí hay muchos que hablan esto, ¿no? De a la casa de Jehová iremos, ¿no? Y cuando vendré y estaré delante de la presencia de Dios. Son salmos que hablan de motivarlos a estar en el templo, de adorar todos juntos, sea en el templo en lugar de congregarse, ¿no? Y poder juntos participar en esa alabanza al Señor. Muy bien, así que ahí tenemos esa clasificación de los salmos. Ahora vamos a ver la interpretación. ¿Cómo debemos interpretar los salmos? Bueno, hay algunos salmos que son más difíciles de interpretar que otros, pero en sentido general vamos a tener en cuenta estas cosas. Primero, ¿quién habla? ¿Qué significa eso? Cuando tú lees el salmo, tienes que saber quién está hablando allí, quién lo que dice. Por ejemplo, hay un salmo que dice: no hay Dios. Tú dices, ¿en serio? ¿Cómo que hay un salmo que dice que no hay Dios? Pero fíjate lo que dice. ¿Quién lo dice? Dice el necio en su corazón no hay Dios. Ah, dice el necio en su corazón que no hay Dios. Entonces, pregúntate primero, ¿quién habla? ¿Habla el necio? ¿Habla Dios directamente diciendo, haz esto? ¿Hablan las personas? ¿Habla David diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Hablan los hijos de Coré diciendo, Señor, tengo sed de ti? ¿No? Entonces es importante identificar quién está hablando para entender bien el mensaje que se está diciendo. A veces le estamos atribuyendo palabras a Dios que no la está diciendo Dios, la está diciendo David, ¿no? Entonces es importante esto para después hacer una buena interpretación. En segundo lugar, tenemos que saber si el salmo es individual o comunitario. Hay algunas cuestiones que son muy particulares y son particulares para el que lo está diciendo, y hay otros que son en sentido general para todos, ¿no? Así que son comunitarios. Eso es importante también para poder entender mejor el salmo. Tercero, el propósito. ¿Con qué se escribe? ¿Por qué? ¿Por qué se escribe? ¿Para qué se escribe este salmo? ¿Cuál es el propósito básico que tiene? ¿No? Así que cuando leemos, pensemos esto. ¿Por qué Dios nos ha querido dar este salmo? ¿Nos quiere inspirar? ¿Nos quiere recordar quién es Él? ¿Nos quiere recordar que no debemos pecar? ¿Nos quiere recordar que andemos derecho en su camino? Fíjate, el salmo lo vas a leer y te vas a dar cuenta. ¿Cuál es el propósito? ¿Hacia dónde nos quiere dirigir el Señor? Bien, importante eso. Otro, dinámicas emocionales y espirituales. Hay muchas cosas que pasan por el corazón y otras cosas que pasan por el espíritu. Debemos identificar esto, ¿no? ¿Cuándo son cuestiones emocionales, los sentimientos, ¿no? Y a veces quisiera, a ver, algunas frases, amasijar a mis enemigos. Bueno, no dice amasijar, pero dice otras palabras parecidas. Y uno dice, a ver, eso es una expresión emocional, pero yo no quiero hacer eso al diablo, ¿no? El diablo ya está vencido en la cruz del Calvario, así que en el nombre de Jesús digo que está vencido. Entonces, esas dinámicas nos ayudan a entender mejor el pasaje para saber cómo aplicarlo también en nuestras vidas. También recordemos que esto es poesía hebrea, así que no siempre así como está es doctrina. No. Tenemos que analizarlo muy bien porque cuando decimos que hay poesía, también tenemos que decir que hay gramática hebrea y nosotros no sabemos hebreo. Así que lo que necesitamos es poder entender cómo escribían los hebreos y qué frases, hay algunas frases, algunos giros idiomáticos que lo usaban ellos y nosotros no lo usamos. Así que tenemos que ver en esa interpretación de hacer las cosas correctamente, ¿no? Puede que de repente hay algunos salmos que se escriban de una manera sencilla, pero otros que puede haber con mayor vigor en comunicación, hay más figuras literarias y las figuras literarias hay que analizarlas bien porque no todo es literal, es simbólico, ¿no? Y esos simbolismos tienen entonces alguna repercusión que tiene que ver inclusive hasta con el tiempo final, ¿no? Es importante poder leer bien y entender que hay gramática hebrea.
Por otro lado también hay paralelismos, repeticiones, simbología. Tienen propósito. Los hebreos se repetían mucho las cosas para poder acordarse, no olvidárselas. Hoy por hoy nosotros tenemos audios, tenemos libros escritos y demás, tenemos memory stick y demás cosas que hacemos nosotros para recordarnos, pero los judíos lo que hacían era cantar repitiéndoselo, cantar repitiéndoselo. ¿Has leído alguna vez el Salmo 136? Cada vez que lees una línea, abajo dice, porque para siempre es su misericordia. Y lees otra frase y dice, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Y tú dices, para siempre es su misericordia. Bueno, ¿qué quiere hacer el Salmo? Quiere que nos concienticemos en la repetición de que para siempre es su misericordia. ¿Te has dado cuenta que todo viene por misericordia de Dios? Porque todo pasó por allí, ¿no? Entonces esas repeticiones hebreas nos ayudan a entender cómo ellos lo hacían, cómo era su estilo, y tomemos eso entonces para entender cómo lo podemos aplicar en nuestro contexto, en nuestra cultura, en nuestra forma, ¿no? También, muy bien. Puede que tengamos ayuda metodológica para poder comprender mejor, ¿no? A veces un buen comentario, a veces mapas también para entender, a ver, en qué lugar se encontraban, ¿no? Junto a los ríos de Babilonia poníamos nuestras arpas. Y uno dice, ¿por qué se fueron tan lejos, no? Para poner las arpas si podían ponerlas en el río Jordán. Bueno, tienes que saber que el contexto está diciendo que los que escriben este salmo se encuentran cautivos en Babilonia, no están en Israel. Por eso dice, ay, no, si volviéramos, restáuranos, Señor. ¿Qué significa restáuranos? Es que sácanos de Babilonia y vuélvenos otra vez a Jerusalén, que es nuestro territorio, ¿no? Eso es contexto que hay que tener en cuenta, ¿no? Y darnos cuenta que eso puede ayudarnos a entender mejor. Así que, bueno, podemos leer de variadas formas y entender entonces de qué manera todo eso nos deja enseñanza de la palabra de Dios a nosotros. Bueno, la conclusión es que Dios está en todos los salmos. Hay que descubrirlo, descubrir el carácter de Dios, descubrir cómo interviene Dios en nosotros. Recordar que Dios es creador de todo, así que Él merece alabanza, adoración, agradecimiento. Es creador. Nosotros somos criaturas, todos somos criaturas. Así que, en primer lugar, Dios merece porque es creador. Es dueño y señor de todas las cosas, tiene control de todo. Él también maneja los tiempos. Él puede hacer lo que quiera con nuestra vida y ojalá que digas amén. Puede hacer lo que quiera con nuestra vida porque es dueño y Él sabe lo mejor para nosotros, lo que tiene que pasarnos. Así que hay menos queja y más aceptación de la voluntad de Dios cuando entendemos esto, ¿no? También tenemos que saber que Dios tiene providencia. Él en su mente maestra ha organizado todas las cosas, incluyendo tu vida, nuestra vida, todos esos planes de Dios, los propósitos de Dios, cómo interviene en medio de su pueblo, interviene de manera individual. Es que Dios es maravilloso, la verdad es que no nos queda otra que darle gracias a Dios y honrarlo. Bueno, también el Dios de Israel fue el que escogió esta nación para que lo representara, pero ahora ha escogido a la iglesia, donde tú y yo somos parte activa de este pueblo de Dios que eternamente adorará al Señor, ¿no? También el Señor es bueno, bondadoso, misericordioso, una palabra clave que la vas a encontrar siempre también en los Salmos. También es el legislador, el juez justo, el Dios que está en su trono reinando, ¿no? Y tiene el control de todas las cosas. Así que a Él nada se le pasa. Los salmos nos muestran su ley, su gobierno, cómo Él tiene control de todas las cosas. También Él es santo. El Señor está fuera del pecado, no tiene nada que ver el pecado con Dios. Y nosotros debemos ajustarnos a ese Dios santo. Y ese Dios santo manifiesta su amor, su eternidad, su grandeza, su hermosura en la santidad. Dice así, ¿no? Hermosura en la santidad. Ojalá que lo podamos descubrir tal cual es el Señor, en esa santidad que tiene. Y también como rey. Mi Dios, mi rey. Qué linda expresión, me encanta esa, ¿no? Mi Dios, mi rey. Es el que es dueño de mi vida. Estoy esperando que venga a reinar y me voy a gozar y voy a disfrutar de ese reinado porque va a ser maravilloso, ¿no? Con el Señor. Así que bueno, que disfrutes siempre al Señor en todo lo que el Señor haga a través de tu vida. A ver, verdaderos y falsos, ¿cómo nos ha ido con la clase de hoy? Vamos con la primera. Dice, solamente David ha sido autor de los salmos. Piensa, salmos, ¿tenía más autores que David? Sí, hemos visto varios, así que esta es falsa, porque hay muchos autores de los salmos.
La palabra Selah en hebreo significaba pausa para leer con cuidado la poesía. ¿Te recuerdas lo que significaba? Exactamente, esto es verdadero. Porque había que hacer una pausa, porque es importante lo que viene después. Muy bien. Tercero, los salmos no contienen ninguna experiencia personal del autor. Veamos. A ver, no se menciona nada, yo creo que todo lo contrario, ¿no? Sí, esto es falso. ¿Por qué? Porque hay mucha experiencia humana. Luego se vuelca el corazón en la presencia de Dios y todo lo que nos ha pasado, pues ahí está expresado en los salmos. 4. En los salmos encontramos muchas referencias mesiánicas. ¿Te recuerdas? Hay muchos salmos que hablan del Mesías que iba a venir y lo que iba a hacer. Así que aquí, verdadero, encontramos muchas referencias de Mesías. 5. Están agrupados en 5 libros en correspondencia al Pentateuco. ¿Te acuerdas eso? Libro 1, libro 2. El libro 1 tiene que ver con Génesis, el libro 2 con Éxodo y así, ¿no? Es verdad. Excelente. Muy bien. 6. El epígrafe Neginot se refiere al Leviatán de Job. No, nada que ver. No tiene nada que ver con esto. Son datos musicales. Son datos que tienen que ver, así que falso esto. Tiene que ver cómo cantar, cómo leer, cómo darle énfasis a un salmo en particular. 7. Salmos es poesía hebrea con simbolismo que hay que interpretar. Sí, verdadero. Cuidado con eso porque justamente los símbolos hay que conectarlos correctamente. Los símbolos se interpretan en la misma escritura. No puedo yo darle un símbolo como a mí me parece. Tengo que saber qué dice la palabra de Dios con respecto a los símbolos y conocer las conexiones correspondientes. 8. Podemos clasificar los salmos en, a ver si recordamos, elegías, acción de gracias, himnos, sapiensales o didácticos, de la realeza, imprecatorios, penitenciales, litúrgicos o generales. ¿Verdad, no? Están todos ahí, sí, correctamente. Ahí, cuando leas un salmo, en alguno de estos lo vas a encontrar, ¿no? En alguno de estos los vas a ubicar, porque tiene que ver con el estilo, con la clasificación que tiene. Muy bien. Amén. Nos quedamos con el último versículo de Salmo. Es un versículo clave este, ¿eh? Si agarramos un versículo clave de Salmos es el 145.1. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Qué lindo pasaje, porque nos motiva y nos recuerda que no va a ser temporal, es eterno. Tenemos una salvación ganada por Cristo y le vamos a adorar al Señor por toda la eternidad en su reino. Gloria a Dios. Oramos. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias por los salmos, porque nos identificamos con ellos, porque, Señor, ahí está el corazón humano volcado en tu presencia, Señor, porque tú nos conoces, pero también quieres que nosotros compartamos cómo nos sentimos, las cosas que estamos pasando, y darte a ti, Señor, toda nuestra fe, nuestra confianza de que vas a intervenir a tiempo. Señor, también ese agradecimiento que debe nacer espontáneamente de nuestro corazón, Señor, la alabanza, la gratitud, la adoración a ti, porque eres merecedor, eres nuestro Creador, eres nuestro Rey, así que todo te pertenece a ti. Ayúdanos para que bajo cualquier presión, circunstancia, situación, podamos siempre adorarte, alabarte a ti, Señor, porque, Señor, somos tus hijos, tú nos conoces y además tenemos la fe puesta en ti, que tú sabes cómo sigue nuestra vida. Tu plan es perfecto. Gracias te damos por tu obra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente.